¿Alguna vez has meditado sobre los misterios aún por desentrañar contenidos en los escritos sagrados que manejamos? Entre los textos más envueltos en el misterio y atractivos se halla el libro de Enoc, persistiendo a través de las eras en las sombras de la creencia religiosa y el registro histórico. Este manuscrito, vinculado a Enoc, el séptimo predecesor desde Adán, acumula misterios tanto del cielo como de la tierra, que han intrigado tanto a eruditos como a fieles por igual. El libro de Enoc rara vez se encuentra en el repertorio de lecturas de las comunidades de fe actuales, mayormente por su ausencia en el canon establecido por la mayoría de las denominaciones cristianas. Sin embargo, este texto ancestral ofrece una narrativa detallada sobre ángeles caídos, gigantes y el destino final del universo, brindando una perspectiva única sobre los orígenes del mal, la justicia divina y el fin de los tiempos. En el análisis de hoy, profundizarás en un estudio meticuloso diseñado específicamente para ti. La discusión sobre el libro de Enoc es escasa, lo que levanta cuestionamientos. ¿Por qué resulta problemático para algunos tu interés en este libro? ¿Hay misterios o realidades que se prefieren mantener en secreto? ¿Cuál es tu visión al respecto? En este descubrimiento revelarás eso y mucho más. Por tanto, comparte este análisis con la mayor cantidad de gente posible a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Asume tu papel como fiel y promueve el enriquecimiento espiritual de tu comunidad. La densidad y riqueza de este libro son tal que algunos lo consideran un complemento espiritual a las enseñanzas fundamentales de la fe. El interés por el libro de Enoc surge de su exclusión en las narrativas dominantes de la tradición espiritual y su influencia en los textos que sí están incluidos en la Biblia. A pesar de su no inclusión en el canon, extractos de sus doctrinas y menciones de Enoc en las Escrituras subrayan su relevancia en eras pasadas. Explorar el libro de Enoc es, por lo tanto, adentrarse en un capítulo no contado de la crónica espiritual, uno que promete revelar visiones y advertencias divinas entregadas a nuestros ancestros desde tiempos remotos. En el conjunto de relatos sobre los patriarcas antiguos, Enoc tiene una posición destacada. Descrito en el Génesis como alguien que anduvo con Dios, Enoc es uno de los escasos individuos bíblicos ascendidos al cielo sin sufrir la muerte. Esta figura enigmática, bisabuelo de Noé, es retratado como un ser de devoción inalterable y moralidad, cuya existencia y elevación al paraíso han despertado curiosidad y especulaciones durante siglos. El libro de Enoc nos ofrece una ventana a las experiencias y revelaciones de este patriarca. Conforme a este documento, Enoc fue elegido por lo divino para recibir sabiduría sobre el final de los tiempos, la naturaleza del universo y el destino de la humanidad. Narrado en sus páginas, se describe cómo Enoc fue instruido por ángeles, viajó por los cielos y fue testigo de visiones que detallan el enfrentamiento entre el bien y el mal, el castigo a los ángeles desertores y la esperanza de salvación para la humanidad. La representación de Enoc como receptor de estas divinas revelaciones marca un hito significativo en el acervo espiritual. Su interacción directa con el dominio divino y su tránsito al cielo lo establecen como un nexo entre el plano terrenal y el celestial, un custodio de misterios meticulosamente registrados en su obra. Mediante su relato, se nos motiva a ponderar sobre nuestra dimensión espiritual, el carácter de nuestra conexión con lo divino y el saber esotérico que quizás espera ser redescubierto nuevamente. La ascensión de Enoc a lo celestial va más allá de ser un simple milagro. Simboliza un viaje de iluminación y revelación.
Imagina por un momento ser escogido para ascender a los cielos y presentarte ante la majestuosidad de lo divino, recibir enseñanzas y visiones que trascienden la comprensión humana. Esta vivencia de Enoc, un varón de eras pasadas, cuya rectitud y fe le abrieron puertas a lo extraordinario, no solo manifiesta su pureza, sino que simboliza la exploración espiritual de la humanidad y su deseo de comprender su lugar en el vasto universo. Durante su ascenso, Enoc fue espectador de prodigios y terrores celestiales, de serafines y entidades malignas, del régimen celestial que domina sobre cielo y tierra. Se le desvelaron los secretos del cosmos, las reglas que lo gobiernan y el futuro de las almas. Mediante estas revelaciones, Enoc adquirió una comprensión profunda sobre el equilibrio divino, el bien y el mal, y el juicio definitivo sobre la creación. Este conocimiento, destinado a ser difundido entre los mortales, se tradujo en textos que retan nuestra percepción de la existencia y nuestra interpretación de lo sagrado. La ascensión de Enoc suscita interrogantes esenciales acerca de la suerte del alma y el propósito de nuestra jornada espiritual. ¿Qué realidades nos serían desveladas si lográramos ascender más allá de nuestra esfera terrenal y observar lo que reside más allá del umbral, que separa lo físico de lo espiritual? La travesía de Enoc nos insta a meditar sobre nuestra relación con lo sagrado y el enigma de nuestro ser, motivándonos a indagar con humildad en los grandes misterios de nuestra existencia. Enoc trascendió su rol de simple testigo para erigirse como heraldero de acontecimientos futuros decisivos. Dentro del libro de Enoc se narran profecías apocalípticas que ilustran el fin de los tiempos, la vindicación divina y el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Estas visiones ofrecen una perspectiva tanto sombría como esperanzadora del porvenir humano, en el que se celebra la victoria de la justicia y se experimenta la regeneración del cosmos. Desde la insurrección de los serafines caídos y el desorden que introdujeron en el mundo hasta el diluvio designado para limpiar la tierra de su corrupción, las profecías se extienden. No obstante, las profecías de Enoc se proyectan aún más lejos, anunciando la llegada de un Salvador que prometería redención y fundaría un dominio de paz y justicia. En su relato, el libro de Enoc revela los anhelos y miedos más íntimos de la humanidad, evidenciando nuestra lucha eterna contra el mal y nuestra búsqueda incesante de redención. El poder de estas visiones apocalípticas yace en su habilidad para fomentar la reflexión y el cambio personal. Mediante las visiones de Enoc nos enfrentamos a la finitud de nuestra existencia y a la certeza del escrutinio divino. Estas profecías nos instan a evaluar nuestras vidas, a repensar nuestras decisiones y el efecto que tienen en nuestro entorno y en los demás. Nos aseguran que, más allá de cualquier oscuridad, siempre hay esperanza en la posibilidad de renacimiento y salvación. El libro de Enoc se presenta como un texto misterioso, compuesto por secciones variadas que en su totalidad forman una colección sin par de escritos religiosos y meditaciones filosóficas. Su composición heterogénea nos abre las puertas a una vasta gama de conocimientos y saberes ancestrales, desde la caída de los vigilantes celestiales y su impacto en los humanos, hasta explicaciones exhaustivas sobre el cosmos y los futuros del alma. El orden del libro, en partes como el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones celestiales, el libro de los sueños y la epístola de Enoc, sirve de guía al lector a través de las diversas revelaciones y enseñanzas concedidas a Enoc. Cada sección del libro de Enoc nos adentra en distintos credos y tradiciones milenarias. Por un lado,
El libro de los vigilantes narra la saga de los ángeles que descendieron a la tierra y su vinculación con los humanos, atrayendo el interés y la inquietud de lectores a lo largo de las épocas. Por otro lado, el libro de las parábolas proyecta visiones del juicio final y la venida de un Mesías que arbitrará entre los virtuosos y los viles, encontrando eco en tanto la fe cristiana como la judía. La importancia del libro de Enoc no solo radica en los relatos que contiene, sino también en su profundo impacto en el ámbito teológico, cosmológico y escatológico. Al desentrañar su complejidad, los académicos han trazado la trayectoria de varias ideas espirituales y filosóficas a lo largo de la historia. Para los lectores de hoy, descifrar la disposición y el propósito de cada parte del libro de Enoc supone un desafío y a la vez una invitación a profundizar en la sabiduría antigua y explorar cómo estos relatos antiguos continúan vibrando con nuestras búsquedas espirituales y dilemas existenciales. La historia sobre los ángeles transgresores, uno de los capítulos más fascinantes del libro de Enoc, relata cómo algunos ángeles, conocidos como vigilantes, infringieron el mandato celestial al descender a la tierra. Estas figuras celestiales, lideradas por Azazel y Semjasa, se enamoraron de las mujeres humanas, cruzando un límite vedado y dando origen a una estirpe de gigantes llamados Nefilim. Esta transgresión resultó en una corrupción sin precedentes sobre la tierra, alterando el destino humano y acarreando la sanción divina. La saga de los ángeles desobedientes no solo indaga en el tema del pecado y desafío, sino que también reflexiona sobre la compleja interacción entre el cielo y la tierra, la tentación y las consecuencias de las decisiones libres. Al impartir a la humanidad conocimientos prohibidos, como la forja de armas y los secretos del ocultismo, los vigilantes desencadenaron una era de tumulto y retroceso espiritual. Este relato, saturado de metáforas y lecciones morales, resalta que el conocimiento y el poder, carentes de sabiduría y guía celestial, pueden llevar a la ruina. El castigo a los ángeles caídos y a los Nefilim, encerrados y arrojados a fosas hasta el juicio final, es un tema recurrente en la literatura apocalíptica y esotérica. Este segmento del libro de Enoc no solo ha influenciado el pensamiento religioso sobre ángeles y demonios, sino que ha inspirado generaciones de creadores, produciendo una rica tradición de interpretaciones artísticas y literarias. El episodio de la caída angélica actúa como un recordatorio potente de la fragilidad de la gracia y la eterna batalla entre luz y oscuridad. Los Nefilim, descendencia de los ángeles caídos y mujeres mortales, son presentados en el libro de Enoc como criaturas de inmenso poder y malignidad, exacerbando la corrupción y el caos en la tierra. Estos gigantes insaciables y despiadados agotaron los recursos de los humanos, llevándolos a actos antinaturales para sustentarlos. La aparición de los Nefilim sirve de advertencia sobre las peligrosas consecuencias de cruzar las barreras divinas y naturales, destacando los peligros del exceso y la hibridación prohibida. La destrucción causada por los Nefilim y la intervención divina subsiguiente, el diluvio, se presenta como un acto de purificación, un esfuerzo por restaurar la integridad de la creación corrompida y restituir el equilibrio perdido. Este relato no solo contempla la sanción y la compasión divinas, sino que también reflexiona sobre la responsabilidad ética de los seres humanos frente a la creación y el mantenimiento del equilibrio universal. Mediante la historia de los Nefilim, el libro de Enoc nos insta a considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones y su impacto en el entorno. La suerte final de los Nefilim,
y su subsiguiente aniquilación ha sido motivo de fascinación y meditación a lo largo de la historia. Esta sección del libro de Enoc nos confronta con la noción de un castigo divino dirigido no solo hacia los humanos, sino también hacia seres celestiales y sus progenies. La historia de los Nefilim, cargada de simbolismo acerca de la redención y el juicio, sigue vigente, brindándonos lecciones cruciales sobre la modestia, la equidad y el valor de vivir en consonancia con los dictados divinos y naturales. El diluvio, según se narra en el libro de Enoc, no solo representa una catástrofe natural, sino también una limpieza intencionada, un acto divino destinado a eliminar la iniquidad extendida por los Nefilim y los ángeles rebeldes. Este relato comparte paralelos con mitologías de varias culturas, pero en el contexto de Enoc emerge como una solución directa al exceso de maldad que había inundado el mundo, en sentido literal y figurado. A través de sus descripciones celestes, Enoc nos entrega una explicación sobre los movimientos estelares, los cambios estacionales y las órbitas de la Luna y el Sol, presentando un universo dirigido por una armonía divina y meticulosa. Este conocimiento, impartido a Enoc durante su viaje celestial, sugiere una percepción del universo que desafía nuestra comprensión moderna del conocimiento ancestral. Las representaciones del firmamento y los cuerpos celestes en el libro de Enoc no solo pretenden maravillarnos con su complejidad y belleza, sino que también sirven a un fin espiritual y moral. Los astros son vistos como manifestaciones divinas, medios por los cuales Dios transmite su voluntad a los humanos. Esta cosmovisión integra la contemplación del cielo con la reflexión sobre el significado y la dirección en la vida terrenal, ofreciendo a los lectores una guía de cómo vivir en consonancia con las leyes divinas y naturales. La influencia de estos conceptos astronómicos y astrológicos va más allá del libro, permeando otras tradiciones espirituales y filosóficas. La concepción de que el cosmos refleja una estructura superior y que los fenómenos celestes tienen un impacto en los sucesos terrenales ha inspirado a generaciones a buscar respuestas en el cielo. Mediante su análisis del universo, el libro de Enoc nos alienta a meditar sobre la conexión entre el firmamento y nuestra realidad, incentivándonos a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del inmenso cosmos. Dentro de la rica trama de narrativas y visiones que compone el libro de Enoc, los pronósticos sobre la venida de un Redentor resaltan significativamente. Estas profecías presagian un futuro de optimismo, la esperanza de un tiempo en el cual se restituirá la armonía divina y la humanidad será redimida. Enoc refiere a el ungido, o el Hijo del Hombre, entidades salvadoras que impartirán juicio a serafines y mortales por igual, señalando el comienzo de un periodo de paz y equidad sin precedentes. Esta perspectiva cobra especial importancia al crear un vínculo con las expectativas mesiánicas de otras tradiciones espirituales, evidenciando la influencia continua del libro de Enoc en la evolución del pensamiento religioso. La caracterización del Salvador en el libro de Enoc no solo presagia la salvación y la sentencia última, sino que también dibuja un esquema detallado de su esencia sacra y su destino inexorable en el diseño universal. Por medio de esta entidad se nos recuerda la omnipotencia y la omnisciencia divinas, junto con su firme propósito de redimir a la humanidad. Estas anticipaciones mesiánicas incitan a la meditación sobre el bien y el mal, la voluntad libre y el dominio divino, exhortándonos a ponderar nuestra posición y misión en el vasto esquema cósmico. La expectativa de un Redentor que reinstaurará la armonía y la justicia ejerce un impacto significativo en el ánimo colectivo.
provoca un estado de espera y preparación entre los fieles, impulsándolos a adoptar un modo de vida conforme a los edictos y preceptos sagrados. Así, la promesa de un Salvador en el libro de Enoc no solo constituye una visión de aliento futuro, sino también una convocatoria al empeño actual, motivando a las personas a perseguir la justicia, la clemencia y la modestia en su cotidianidad. Esta porción del libro de Enoc, plena de alegorías y vaticinios, subraya la riqueza y profundidad de sus instrucciones. Mediante las profecías del Salvador, el escrito forja un lazo sólido entre el destino sacro y el deber terrenal, entre el ideal celeste y la existencia material. Al hacerlo, el libro de Enoc no solo enriquece el patrimonio espiritual humano, sino que también nos incita a contemplar nuestro rol en la forja de un orbe más equitativo y misericordioso. A pesar de no figurar en el canon bíblico de numerosas corrientes espirituales, el libro de Enoc conserva vínculos impresionantes y profundos con la Biblia, evidenciados a través de referencias y motivos comunes. Estos vínculos con las Escrituras resaltan tanto la importancia histórica como la profundidad espiritual del manuscrito, sugiriendo un diálogo recíproco entre los textos de Enoc y las obras que componen la Biblia. Por caso, la carta de Judas en el Nuevo Testamento refiere directamente al libro de Enoc, corroborando sus visiones del final de los tiempos y su repudio al pecado, lo que indica que los adherentes primitivos al cristianismo estaban al tanto de su contenido y le concedían cierto nivel de estima. Los vaticinios mesiánicos y las imágenes del juicio final presentes en el libro de Enoc hallan paralelos en las profecías del Antiguo Testamento y en el libro de Revelaciones del Nuevo Testamento. Esta coincidencia apunta a una base compartida en doctrinas escatológicas y a una percepción unificada sobre el destino último de la humanidad bajo la mirada divina. El relato de los ángeles caídos y los nefilim en el libro de Enoc ahonda en historias que se esbozan en los capítulos iniciales del Génesis, proporcionando una exégesis más rica de eventos que en la Biblia se narran de forma más sucinta. La aparición de este libro en la tradición literaria y religiosa judía, así como su inclusión en la Biblia etíope, subraya su trascendencia y pertinencia en distintas comunidades de fe a lo largo de los siglos. Mediante estas interrelaciones bíblicas, queda evidenciado cómo el libro de Enoc contribuye a un diálogo más extenso sobre la creencia, la ética y el designio universal, enriqueciendo nuestro entendimiento de las tradiciones espirituales que han dado forma a la civilización. La integración del libro de Enoc en el Nuevo Testamento se manifiesta claramente a través de citas directas en documentos como la Epístola de Judas y por su afinidad temática y conceptual en diversas secciones. Esta interacción entre textos resalta la estima y el conocimiento del libro de Enoc entre los primeros adeptos al cristianismo que encontraban en sus predicciones y enseñanzas resonancias de los preceptos de Jesús y los apóstoles. La descripción del juicio final, la figura del Hijo del Hombre y la idea de una contienda celestial entre entes espirituales buenos y malos son testimonios del impacto perdurable de Enoc en la doctrina cristiana. Asimismo, el análisis de Enoc sobre los ángeles y su estructura ha complementado el estudio de la angelología cristiana, ofreciendo un esquema para comprender la función de estos seres en el diseño divino. Los relatos detallados sobre los ángeles caídos y su efecto en la raza humana han nutrido las discusiones teológicas acerca del pecado, la redención y el carácter del mal. La inclusión de estos tópicos en el Nuevo Testamento demuestra cómo las narrativas enoquianas funcionaron como fuente de inspiración y meditación para los escritores de las Sagradas Escrituras.
El reconocimiento del papel del libro de Enoc en el contexto del Nuevo Testamento nos exhorta a apreciar la complejidad y diversidad de los textos que influyeron en las nociones iniciales del cristianismo. Al indagar en estas conexiones, se revela un panorama espiritual intricado y polifacético, donde las enseñanzas judías, cristianas y otras líneas de pensamiento antiguo se entrelazan, presentando una perspectiva más amplia y matizada sobre la fe. La omisión del libro de Enoc del canon bíblico en varias tradiciones cristianas occidentales ha sido motivo de debate y especulación a lo largo de los años. Si bien es venerado en ciertas comunidades cristianas, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde se le reconoce como componente esencial de su canon bíblico, en otras corrientes religiosas, el libro de Enoc es considerado apócrifo, es decir, un escrito que, aunque valorado por su antigüedad y significancia espiritual, no se incluye en la colección oficial de textos sagrados. La no inclusión del libro de Enoc en el canon bíblico se debió a varias causas, incluyendo controversias sobre su legitimidad, coherencia teológica y su concordancia con el compendio global de las Escrituras. Una razón fundamental para su no inclusión fue la sospecha de que el escrito no fue elaborado por Enoc mismo, ya que la fecha de su redacción, estimada por estudiosos entre el siglo III y el primer año Pentecoste, se sitúa mucho tiempo después de la existencia de Enoc, de acuerdo con la cronología bíblica. Igualmente, ciertos relatos y temas abordados en el libro de Enoc, particularmente los concernientes a los ángeles rebeldes y los Nefilim, fueron vistos como controvertidos o excesivamente divergentes de la teología presente en otros textos reconocidos como canónicos. No obstante, el aporte del libro de Enoc al desarrollo del pensamiento religioso tanto judío como cristiano es indiscutible, y su contenido narrativo y profético continúa seduciendo a lectores y académicos. La atracción por su interpretación del universo, el carácter de los ángeles y demonios y sus visiones del fin de los tiempos denota un interés persistente por indagar en los aspectos más esotéricos y profundos de la creencia religiosa. El proceso de selección de textos para el canon bíblico refleja no solo discusiones doctrinales, sino también la transformación de las comunidades creyentes y sus comprensiones de la revelación divina a través de la historia. El debate entre los escritos apócrifos y canónicos resalta la relevancia de adoptar una actitud abierta e inquisitiva hacia el estudio de las tradiciones espirituales milenarias. Aunque el libro de Enoc no forme parte de la Biblia de numerosas confesiones, su análisis proporciona una perspectiva invaluable sobre las convicciones, esperanzas y temores de comunidades de fe ancestrales, recordándonos que el camino hacia el conocimiento espiritual es tan variado y complejo como la propia humanidad. La autenticidad del libro de Enoc ha sido motivo de discusión y disenso entre intelectuales y clérigos desde su redescubrimiento en la era moderna. Algunos sostienen que sus narrativas, repletas de historias sobre ángeles desviados, seres gigantescos y profecías apocalípticas, plantean interrogantes sobre su relevancia histórica y espiritual. Sin embargo, es esta misma densidad de relatos y alegorías la que ha fascinado a generaciones enteras, brindando oportunidades para indagar en asuntos como la ética, la justicia celestial y el destino humano. La controversia en torno a su autenticidad no radica solo en si Enoc fue el verdadero autor o si los eventos descritos realmente sucedieron, sino en la pertinencia y el mensaje espiritual del texto. Para algunos es meramente una obra de ficción o mitológica, mientras que para otros constituye un reservorio de sabiduría oculta y revelación divina.
Este debate resalta los conflictos más amplios en el ámbito de la religiosidad y la espiritualidad sobre la interpretación de textos sagrados, el significado de las revelaciones y la búsqueda de verdaderas certezas. Más allá de su veracidad histórica, la huella del libro de Enoc en el panorama cultural y religioso es indiscutible. Su influencia se extiende más allá de los confines doctrinarios, enriqueciendo el arte, la literatura y la reflexión teológica. La interrogante sobre su autenticidad nos lleva a una introspección más aguda sobre el fundamento de la creencia, la interpretación espiritual y la habilidad humana para apreciar lo divino ante los misterios. Las narraciones apocalípticas que el libro de Enoc despliega, narrando catástrofes, sentencias divinas y la instauración de un orden justo, no solo encapsulan las esperanzas y miedos de la humanidad ante el fin de los tiempos, sino que también proporcionan vislumbres de salvación y redención para quienes persisten en la rectitud. Este balance entre la condena y la compasión es central para sus mensajes, resaltando la justicia divina y la posibilidad de salvación incluso en las etapas más oscuras. Enoc, en su papel de profeta y portavoz, no comparte estas visiones como simples augurios, sino como incentivos hacia la reforma y el rejuvenecimiento espiritual. La saga apocalíptica contenida en el libro de Enoc actúa como un recordatorio del soberano poder de lo divino sobre el cosmos y el devenir humano, subrayando su interés perdurable por el bienestar de su creación. Mediante estas revelaciones, se nos invita a meditar sobre nuestra existencia, nuestras decisiones y nuestra travesía espiritual en el vasto espectro del tiempo y la eternidad. Estas profecías acerca del fin de los tiempos resaltan la importancia de la esperanza y el optimismo frente a las adversidades, prometiendo un renacimiento y una restauración, alentando a los devotos a perseverar en su fe a pesar de los desafíos que enfrenten. Este mensaje de aliento y renovación es fundamental para la perdurabilidad del libro de Enoc como fuente espiritual, brindando luz en momentos de oscuridad y orientando a los creyentes hacia un futuro esperanzador bajo la guía de lo divino. La narrativa sobre los ángeles desertores del libro de Enoc no solo ahonda en temas de transgresión y desafío, sino que también reflexiona sobre la compleja relación entre lo divino y lo mortal, la tentación y las consecuencias de las elecciones libres. Al impartir a la humanidad saberes prohibidos, tales como la creación de armas y las artes ocultas, los vigilantes desataron una era de discordia y retroceso espiritual. Este relato, abundante en simbolismo y lecciones morales, subraya cómo el conocimiento y el poder, sin sabiduría y dirección divinas, pueden desembocar en destrucción. La condena a los ángeles caídos y a los nefilim, encadenados y arrojados a fosas hasta el juicio final, se destaca en la literatura apocalíptica y mística. Este segmento del libro de Enoc no solo ha influenciado el pensamiento religioso sobre ángeles y demonios, sino que también ha inspirado incontables interpretaciones artísticas y literarias. La historia de la caída angélica sirve como una advertencia poderosa sobre la fragilidad de la gracia y la eterna lucha entre luz y oscuridad. Los nefilim, descendencia de los ángeles caídos con mujeres mortales, son retratados en el libro de Enoc como seres de enorme estatura y fuerza, cuya existencia exacerbó la corrupción y el caos en la tierra. Estos gigantes, glotones y despiadados, agotaron los recursos humanos, empujando a la gente a pecar contra la naturaleza para sostenerlos. La aparición de los nefilim advierte sobre las catastróficas consecuencias de traspasar los límites divinos y naturales, destacando los peligros de la hibridación antinatural y la excesividad.
La destrucción causada por los Nefilim y la respuesta divina, el gran diluvio, se erige como un acto de purificación, una forma de restaurar la creación corrompida y reinstaurar el equilibrio perdido. Este episodio no solo ilustra la represalia y la piedad divinas, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad moral frente a la creación y el mantenimiento del equilibrio cósmico. Por medio del episodio de los Nefilim, el libro de Enoc nos exhorta a considerar las repercusiones éticas de nuestras acciones y su efecto en el entorno que habitamos. La suerte de los Nefilim y su eventual aniquilación ha sido tema de fascinación y conmoción para la humanidad a través de las épocas. Esta sección del libro de Enoc nos confronta con la noción de un castigo divino, dirigido no solo hacia los humanos, sino también hacia entidades celestiales y sus descendencias. La historia de los Nefilim, cargada de simbolismo acerca de la bondad, el pecado y la redención, sigue vigente hoy, brindándonos enseñanzas fundamentales sobre la modestia, la equidad y el valor de coexistir en armonía con los decretos divinos y naturales. El diluvio, tal como se relata en el libro de Enoc, no se percibe meramente como un desastre natural, sino como una limpieza intencionada, un acto divino destinado a eliminar la iniquidad esparcida por los Nefilim y los ángeles desobedientes. Esta narración comparte similitudes con otras leyendas antiguas, aunque en el marco de Enoc se manifiesta como una solución explícita al desbordamiento de maldad que había saturado el mundo, en un sentido tanto figurado como literal. Mediante sus narrativas sobre ángeles renegados y conocimientos vetados, nos invita a considerar nuestras propias indagaciones por entendimiento y poder, y las obligaciones inherentes a estos. Los vigilantes, un grupo distinguido de ángeles, tomaron la decisión de transgredir los mandamientos divinos al bajar a la tierra para relacionarse con los humanos. Esta rebelión, en clara oposición a los decretos celestiales, no solo alteró el rumbo de la humanidad, sino que también trajo consigo conocimientos y prácticas prohibidas. La instrucción en campos como la beligerancia, la alquimia y la siderurgia por estos seres celestiales inauguró un periodo de decadencia espiritual y degradación ética en el mundo, demostrando los peligros de acceder prematuramente a ciertas áreas del saber que una sociedad no está capacitada para gestionar de forma responsable. La condena divina hacia los vigilantes subraya la severidad de su transgresión. Estar confinados y desterrados a los abismos terrenales hasta el día del juicio final se interpreta no solo como castigo a sus acciones, sino como un serio aviso de la necesidad de cumplir con los mandatos divinos. Este castigo resalta la idea de que todo acto tiene sus consecuencias y que el quebrantamiento de los límites dictados por lo divino conduce invariablemente a sanciones. A través del episodio de los vigilantes, el libro de Enoc nos invita a considerar los límites éticos del saber y la autoridad. El anhelo y la búsqueda de progreso son inherentes a la naturaleza humana, pero cuando se emprenden sin tener en cuenta las consideraciones morales o espirituales, pueden desencadenar devastación y ruina. Este relato proporciona una enseñanza perdurable sobre el peso de la responsabilidad que conlleva cualquier tipo de poder o conocimiento, animándonos a comprender que el auténtico discernimiento se encuentra en honrar y apreciar los límites que nos orientan hacia el beneficio colectivo. Los Nefilim, descendientes de la unión entre los ángeles infractores y mujeres terrenales, emergen en el libro de Enoc como entidades de gran poder y vileza, cuya llegada marca el inicio de un período de agresión sin igual.
La aparición de estos colosos representa las consecuencias directas de sobrepasar las barreras divinas y naturales, personificando los perjuicios físicos y espirituales derivados de la rebeldía. La existencia de los Nefilim en el planeta acelera la declinación moral y espiritual de la humanidad, arrastrándola hacia un abismo de corrupción y beligerancia que demanda la intervención celestial. La influencia de los Nefilim sobre la sociedad subraya la intrínseca conexión entre la ética y el tejido social. La introducción de enseñanzas y saberes nocivos por estos seres no solo perturba la sinfonía del orden preestablecido, sino que también desvía el progreso humano de su ruta natural. Esta era marcada por sombras y regresión espiritual. Evidencia cómo la introducción de elementos perturbadores en la comunidad puede tener efectos catastróficos, en particular cuando estos elementos contradicen los fundamentos éticos y espirituales cruciales. El relato de los Nefilim en el libro de Enoc se presenta como una metáfora de las repercusiones del pecado y la desviación, actuando como un severo aviso contra los peligros de desatender las normas divinas. Por medio de esta historia, se nos enseña que el balance entre el progreso y la moralidad es vital para la prosperidad humana. La erradicación de los Nefilim mediante el diluvio simboliza una limpieza necesaria, un reinicio diseñado para recuperar el orden y proveer un nuevo comienzo para la humanidad, destacando la compasión y la posibilidad de esperanza en medio del castigo. Noé se erige en el relato del libro de Enoc como una figura emblemática de fe, obediencia y rescate. Elegido por su integridad en un tiempo de decadencia moral, Noé simboliza la oportunidad de un renacer para la humanidad. La construcción del arca, siguiendo el mandato divino, trasciende la mera supervivencia, convirtiéndose en un acto de fe en las promesas divinas. La experiencia de Noé demuestra que incluso en los tiempos más turbios, con el mal en apogeo, existe un camino hacia la redención para aquellos que permanecen fieles y siguen las directrices celestiales. El diluvio se manifiesta como un acto de purificación, una herramienta para eliminar la maldad, sembrada por los Nefilim y los ángeles caídos. En este contexto, el arca simboliza la salvación divina, un refugio ante la destrucción. La supervivencia de Noé y su linaje marca el amanecer de una nueva era para el ser humano, un momento para reconstruir la sociedad sobre principios de justicia, compasión y devoción a lo sagrado. La historia de Noé resalta que el refugio ante la adversidad es alcanzable, subrayando la importancia de la perseverancia y la fe para acceder a la gracia divina. La saga de Noé y su embarcación, cargada de significado y lecciones, recalca nuestro deber hacia el entorno natural y su creador. Nos muestra cómo nuestras decisiones tienen impacto, influenciando tanto nuestro bienestar como el del planeta, y resalta la importancia de alinear nuestra existencia con las directrices divinas para asegurar la armonía universal y el bienestar colectivo. Así, la historia de Noé trasciende ser meramente un relato de salvación. Se convierte en una reflexión sobre nuestra relación con la divinidad y nuestro papel como guardianes de la tierra. El conflicto entre las entidades celestiales y los rebeldes, tal como se cuenta en el libro de Enoc, representa la continua batalla entre el bien y el mal, un duelo que supera la esfera celestial, afectando la realidad terrenal. Este enfrentamiento no solo revela la existencia de poderes espirituales más allá de nuestra comprensión, sino que refleja la lucha interna de cada persona entre tendencias altruistas y egoístas. Este relato nos insta a ponderar el peso de nuestras elecciones y comportamientos dentro del extenso espectro moral y cómo tenemos el poder de influir en nuestro destino hacia el bien o el mal con nuestras decisiones cotidianas.
La descripción de los ángeles como defensores del designio divino y los demonios como entidades que desvían a la humanidad subraya la importancia de la guía y protección divinas en nuestro caminar. Entender esta balanza espiritual nos motiva a profundizar nuestra conexión con lo divino, conscientes de que no afrontamos la adversidad en soledad. La intervención angelical, figuras de luz y defensores de la humanidad nos brinda consuelo al reafirmar que el bien prevalecerá siempre que permanezcamos fieles y atentos a la orientación espiritual. Este relato nos estimula a considerar la resonancia de nuestras acciones en la esfera espiritual. Cada decisión dirigida hacia el bien o hacia el mal tiene eco en el ámbito celestial, alimentando la constante batalla entre la luz y las sombras. En suma, la incesante contienda entre ángeles y demonios va más allá de ser una disputa exterior, representando nuestra lucha interna por mantener la integridad, el amor y la autenticidad. Nos exhorta a actuar deliberadamente, buscando lo que es justo y provechoso, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Dentro del libro de Enoc, el libro de las parábolas destaca por sus profundas revelaciones mesiánicas, presagiando la llegada de un Salvador que establecerá la equidad y la paz. Este tramo, lleno de metáforas y significados profundos, vislumbra un porvenir esperanzador donde dominarán la honradez y la fidelidad frente a la falsedad y la iniquidad. Las referencias al Hijo del Hombre como figura central de estas profecías mesiánicas crean un vínculo importante con las descripciones neotestamentarias de Jesucristo, sugiriendo una influencia significativa del pensamiento enoquiano en los primeros desarrollos doctrinales del cristianismo. Las enseñanzas de Enoc no solo predicen la llegada de un Salvador mesiánico, sino también un juicio divino universal, que se extenderá más allá de la humanidad para incluir a los ángeles rebeldes, asegurando justicia por los actos de desafío y desobediencia al orden sagrado. Este elemento de las doctrinas mesiánicas enfatiza el alcance total del juicio y la redención, implicando a todas las facetas de la creación y a cada uno de sus habitantes. Así, el libro de las parábolas nos invita a la introspección y al optimismo, exhortándonos a adoptar un comportamiento recto y devoto en espera de este anunciado reino mesiánico. Nos insta a recordar que, a pesar de los retos actuales, hay un esquema divino de salvaguarda y rejuvenecimiento donde prevalecerán la bondad y la equidad. Esta perspectiva mesiánica se erige como una luz de guía para los creyentes, brindando alivio y estímulo para perseverar en la senda de la integridad. El libro de Enoc aborda detalladamente la cuestión de la justicia divina, especialmente concerniente al destino de los líderes y los influyentes. Las profecías de Enoc revelan que aquellos que han ejercido su poder injustamente, oprimiendo a los débiles y despreciando la justicia, enfrentarán el escrutinio y la penalización divinos. Esta narrativa actúa como un fuerte recordatorio de que ni el estatus ni el poder terrenal brindan escudo alguno contra el examen de Dios. A la larga todos, sin distinción de posición o riqueza, serán evaluados ante los ojos divinos, basándose en sus acciones y su compromiso con principios éticos. Este pasaje resalta la crucialidad de la justicia social y la obligación de aquellos con autoridad de gobernar con misericordia y justicia. Subrayando el juicio divino sobre los opresores, el libro de Enoc nos anima a introspeccionar sobre nuestro ser y nuestras interacciones con otros, recordándonos la importancia de las decisiones tomadas en esta vida y su impacto en la eternidad. La promesa de justicia divina trae alivio a los oprimidos,
y funciona como una advertencia para los tiranos, enfatizando la necesidad de conducirse con rectitud y buscar justicia en todos nuestros actos. Este enfoque en la justicia y el veredicto divino encuentra resonancia en las Escrituras y es esencial para varias tradiciones espirituales, resaltando la dignidad inherente de cada individuo y el deber de tratar a todos con consideración y respeto. Al meditar sobre el destino de los poderosos, se nos insta a anhelar un mundo más justo y benevolente, donde las acciones sean guiadas por el altruismo y la justicia, y donde la paz y el entendimiento superen la desigualdad y el conflicto. En el corazón del libro de Enoc yace la anticipación de una era mesiánica, encarnada en la mística figura del Hijo del Hombre. Este ente se describe como el ápice de la justicia divina, un líder que emitirá juicio sobre los inicuos y extenderá salvación a los justos. Las visiones de Enoc nos ofrecen un escenario de aliento y rejuvenecimiento, donde el mal es finalmente derrotado y la armonía es restituida. Esta predicción no solo alinea con las expectativas mesiánicas judías, sino que también anticipa conceptos clave del cristianismo, realzando el vínculo profundo entre estas doctrinas de fe. La representación del Hijo del Hombre como un puente entre lo divino y lo humano refleja un entendimiento agudo de la necesidad humana de dirección y salvaguarda en el cosmos. Su rol trasciende la confrontación con la iniquidad, sirviendo también como guía para conducir a la humanidad hacia un futuro esperanzador. Esta dualidad encapsula la esencia de lo que muchas tradiciones consideran la misión mesiánica: liberar al mundo del sufrimiento y conducirlo hacia un periodo de tranquilidad y justicia. La proyección de una era mesiánica en el libro de Enoc anima a los creyentes a mirar más allá de las adversidades presentes hacia un futuro lleno de posibilidades redentoras. Nos recuerda que, a pesar de las épocas de oscuridad que puedan prevalecer en ciertos momentos de la historia, persiste una luz de esperanza que augura restauración y justicia. En resumen, estas revelaciones fortalecen la fe en el poder y la misericordia divina, alentando a los devotos a vivir rectamente en anticipación de la era mesiánica venidera. El libro de Enoc contempla visiones de una transformación cósmica en la que los cielos y la tierra son transfigurados en un reino de esplendor y magnificencia, libre de pecado y dolor. Esta visión del reino renovado no solo representa la restauración del orden original, sino también su elevación a un estado de gloria divina. En este dominio transformado se restablece plenamente la comunión entre la creación y el Creador, ilustrando el ideal de una existencia dominada por la justicia, la paz y el amor supremos sobre todas las cosas. La anticipación de un universo regenerado, donde impera la virtud absoluta, establece un contraste impactante con los relatos de degeneración y decadencia que se extienden por el libro de Enoc. Actúa como un recordatorio de que la intención divina trasciende la condena y el aniquilamiento, abarcando la redención y el rejuvenecimiento de todo el cosmos. Este horizonte esperanzador sirve como un catalizador, motivando a los fieles a sincronizar sus existencias con los preceptos divinos que fundamentarán este nuevo orden. Esta proyección de un reino venidero también subraya el carácter inclusivo de la redención, asegurando un lugar para todos los que se decantan por la senda de la integridad. Al proponer un futuro exento de división y aflicción, el libro de Enoc se convierte en una fuente de aliento y esperanza, instando a los lectores a mantener su fe y sus esfuerzos por adherirse a los ideales espirituales. La promesa de un nuevo amanecer es, fundamentalmente, una convocatoria a contribuir en la edificación de un mundo más digno a partir de las decisiones y acciones que emprendemos diariamente.
Uno de los elementos más cautivadores del libro de Enoc son las descripciones de sus expediciones celestes, donde se le transporta al firmamento para contemplar las grandezas y enigmas del cosmos. Estas revelaciones astronómicas no solo proveen un panorama detallado sobre la cosmología de la antigüedad, sino también una meditación sobre el posicionamiento humano en el vasto diseño cósmico. Durante estos viajes, a Enoc se le revelan las dinámicas del cielo, las normas que sustentan el cosmos y la esencia espiritual que lo infunde. Estas revelaciones refuerzan la convicción de un universo estructurado y equilibrado, en el que cada componente tiene un rol y un lugar específicos, reflejando el ingenio y grandeza del Creador. El propósito de estos viajes estelares va más allá del simple interés astronómico. Representan una indagación por la conexión y entendimiento de lo sagrado. Mediante sus aventuras, Enoc se convierte en un puente entre lo celestial y lo terrenal, diseminando entre los humanos las verdades que le fueron desveladas. Este flujo de sabiduría divina enfatiza la importancia de la revelación sagrada en la guía de la existencia humana y en el cultivo de un vínculo más íntimo con el Creador. Las odiseas celestiales de Enoc nos recuerdan nuestra parte en un diseño más amplio y glorioso, invitándonos a maravillarnos ante el cosmos y a reconocer nuestro espacio dentro de este orden celestial. Los periplos celestiales de Enoc subrayan que el auténtico conocimiento surge de la observación y reflexión sobre nuestro alrededor, tanto material como espiritual. Al explorar los misterios del universo, se nos insta a meditar sobre cuestiones esenciales relativas a nuestro ser, propósito y conexión con lo divino. Estas jornadas astrales, llenas de sabiduría y meditación, no solo amplían nuestro entendimiento del universo, sino que también elevan nuestro aprecio por la intrincada belleza de la creación, impulsándonos a vivir en consonancia con las leyes eternas que la dictan. En el libro de Enoc se destacan visiones oníricas que brindan perspectivas sobre la evolución de la humanidad desde su origen hasta visiones futuras. Estas profecías, cargadas de simbolismo y mensajes celestiales, trazan el plan divino para el mundo y sus habitantes. Mediante sus sueños, Enoc es testigo de hitos desde la fundación del mundo hasta el diluvio, así como profecías sobre el destino de la humanidad y el veredicto sagrado. Estas narraciones consolidan la figura de Enoc como un mensajero y profeta, ofreciendo una concepción del tiempo como una secuencia entrelazada, en la que los eventos pasados tienen eco en el presente y modelan lo venidero. El significado de los sueños proféticos en el libro de Enoc destaca la creencia en la revelación como herramienta para desvelar el propósito divino. Al interpretar estos sueños, Enoc se erige como un puente entre lo divino y lo terrenal, entregando advertencias, esperanzas y guías hacia la virtud. Este componente de la historia incita a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las señales y mensajes divinos en sueños o en la vigilia, como medio para adquirir dirección y entendimiento en nuestras vidas. Los sueños proféticos de Enoc nos instan a considerar nuestra propia relación con el tiempo, el legado y nuestro destino colectivo. Nos enseñan que, si bien el futuro puede ser incierto, aprender de las lecciones del pasado y actuar conscientemente en el presente puede influir de manera positiva en nuestra trayectoria común. Estos relatos oníricos nos convencen de que la historia humana está tejida con nuestras decisiones personales y colectivas, resaltando la importancia de cada individuo en la construcción de un futuro que refleje nuestras aspiraciones más nobles. La carta de Enoc emerge como un mensaje emotivo y perdurable, trascendiendo el tiempo
para conectar con generaciones futuras, con sus presagios y esperanzas. En este segmento del libro de Enoc, el patriarca divulga las visiones divinas que le fueron confiadas, subrayando la imperativa necesidad de vivir con rectitud ante la inminente evaluación celestial. A través de su relato, Enoc busca instaurar una conciencia moral en sus descendientes, advirtiéndoles de las consecuencias del pecado y la rebelión, al tiempo que les brinda la perspectiva de salvación y redención para aquellos que elijan seguir el camino de la justicia. La dialéctica de advertencias y promesas es crucial para su mensaje. Por un lado, despliega las graves consecuencias de apartarse de los preceptos divinos, ilustrando los peligros de ignorar las leyes morales y espirituales que ordenan el cosmos. Por otro lado, proporciona un consuelo y esperanza, recordando a los lectores que, a pesar de las tribulaciones y desafíos, la gracia de Dios es omnipresente y la redención está al alcance de todos aquellos que sinceramente busquen el perdón y la renovación espiritual. Esta epístola no solo sirve como testamento personal de Enoc, sino también como guía espiritual para todos, incitando a cada persona a reflexionar sobre sus acciones y su relación con lo divino. Al explorar sus páginas, se nos invita a meditar sobre la resonancia de nuestras acciones en el mundo y su legado para futuras generaciones. La carta de Enoc, entrelazando amonestaciones y esperanzas, sigue vigente, ofreciendo enseñanzas intemporales sobre cómo coexistir en armonía con los preceptos supremos de justicia, amor y misericordia. La secuencia de las semanas, esbozada en el libro de Enoc, presenta un modelo profético único que segmenta la cronología humana en eras, o semanas, definidas por eventos trascendentales que moldean el destino humano. Esta representación del trayecto humano ofrece una visión del propósito celestial desde el inicio de la creación hasta el momento final de juicio, mostrando la intrincada relación entre las acciones terrenales y el plan divino. A través de este relato, Enoc describe tanto el descenso como la salvación, destacando cómo las elecciones de la colectividad influyen en su futuro y en el cumplimiento de las profecías. Las etapas apocalípticas revelan no solo la soberanía divina sobre el tiempo y la historia, sino también el rol crucial de los seres humanos en moldear su porvenir. Dividiendo la historia en periodos específicos, Enoc nos incita a meditar sobre nuestro deber, tanto individual como colectivo, hacia la consecución de un final que refleje principios de justicia, benevolencia y fidelidad a las leyes sagradas. Así, esta sección del libro de Enoc se convierte en un estímulo a la introspección y al compromiso, sugiriéndonos que, aunque el destino pueda vislumbrarse fijo, la ruta hacia él es esculpida por nuestras acciones y decisiones actuales. La profecía de las semanas se manifiesta como una metafórica representación de esperanza y posibilidad de transformación, animando a las actuales y futuras generaciones a perseguir una existencia que encarne los ideales humanos supremos, iluminados por la claridad del entendimiento y la sagrada verdad. El libro de Enoc se sitúa en una fascinante intersección entre la fe religiosa y el análisis crítico, suscitando un abanico de interpretaciones que van desde el respeto devoto hasta la indagación teológica y histórica. Su carácter misterioso y los temas que trata han capturado la atención de tanto seguidores como académicos, quienes lo han estudiado bajo diversas ópticas para desvelar su significado y pertinencia. En el ámbito espiritual, es considerado por algunos como una veta de iluminación espiritual y experiencias celestiales, mientras que en el campo académico se valora como un documento crucial que brinda insights sobre antiguos sistemas de creencia y cosmovisión,
La dualidad entre fe y escepticismo en su examen ha alimentado discusiones sobre la autenticidad del texto, su fiabilidad y su posición dentro del corpus judeocristiano. Sin embargo, esta dualidad ha enriquecido el análisis del libro de Enoc, ofreciendo lecturas que oscilan entre lo literal y lo simbólico y entre lo histórico y lo esotérico. Estas interpretaciones variadas demuestran la riqueza del texto y su capacidad para resonar a través de las épocas, abordando preguntas y dilemas desde su concepción hasta la contemporaneidad. La convergencia entre la fe y el análisis refleja un amplio proceso de cuestionamiento y descubrimiento arraigado en el ser humano. Al adentrarse en su contenido, se invita a los lectores a interrogar sus propias convicciones, dudas y escepticismos, entablando un diálogo continuo con el texto y sus variadas interpretaciones. Lejos de menoscabar su valor, esta capacidad para admitir diversas interpretaciones resalta el papel del libro de Enoc como un vehículo para la introspección espiritual, cultural e histórica. El libro de Enoc, con sus visiones apocalípticas meticulosamente detalladas, enseñanzas morales y revelaciones trascendentales, ha dejado un legado espiritual duradero que trasciende las barreras del tiempo y la geografía. Nos presenta una visión compleja del universo, entrelazando nociones de bien y mal, justicia y misericordia, dentro de un gran esquema divino. Este antiguo manuscrito invita a sus lectores a una profunda reflexión sobre temas esenciales como la naturaleza de la divinidad, el objetivo de la existencia humana y el destino final del mundo. La influencia del libro de Enoc va más allá de sus narrativas proféticas y secretos ocultos, alcanzando la esencia misma de la existencia humana al promover la reflexión y el autoexamen. Nos impulsa a evaluar nuestra vida, creencias y acciones, con el fin de alinearlas más estrechamente con ideales elevados de justicia, compasión y misericordia. Esta práctica de introspección y crecimiento espiritual es fundamental para la experiencia humana, marcando un camino hacia la transformación tanto personal como colectiva. El texto nos desafía a mirar más allá de las preocupaciones inmediatas y materiales, instándonos a considerar cuestiones de importancia eterna y propósito existencial. Al hacerlo, ofrece una perspectiva ampliada de nuestra existencia, enmarcando nuestras experiencias de alegría y sufrimiento dentro del amplio contexto de un diseño divino. Esta comprensión puede ofrecer un consuelo significativo en tiempos de incertidumbre, recordándonos la existencia de un orden y propósito que exceden nuestra percepción inmediata. Además, el libro de Enoc sirve como un puente entre diversas culturas y épocas, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias, las preguntas fundamentales sobre la moralidad, el destino y la libertad son universales para toda la humanidad. Al explorar estos temas desde la perspectiva de una antigua tradición espiritual, el texto nos conecta con un legado colectivo de indagación y búsqueda de significado, fortaleciendo el vínculo de unidad y solidaridad humana. La narrativa del texto, con sus ricas metáforas y revelaciones esclarecedoras, también fomenta la imaginación, instándonos a concebir realidades más allá de nuestras experiencias sensoriales directas. Este estímulo a la imaginación es clave para la innovación humana y puede motivar tanto a individuos como a comunidades a desarrollar respuestas originales a los retos actuales. De esta forma, el libro de Enoc se erige como un impulsor, liberando perspectivas inéditas sobre nuestra existencia y percepción del mundo. Su relevancia en el debate contemporáneo sobre espiritualidad y creencia es considerable. En una época en la que muchos exploran más allá de los confines de las doctrinas establecidas, este libro se ofrece como una arena para el intercambio y la exploración de vías espirituales alternativas.
Su énfasis en la experiencia directa de lo divino y la iluminación personal resuena con los buscadores espirituales de hoy, proponiendo un modelo para un encuentro personal y transformador con lo sagrado. Además, el texto plantea dilemas éticos y morales, destacando la necesidad de ejercer la responsabilidad en la gestión del conocimiento y la influencia. En un mundo cada vez más dominado por el progreso tecnológico y científico, las advertencias del libro de Enoc sobre los peligros del orgullo y la desmesura adquieren especial relevancia, instándonos a proceder con cautela y consideración por el bienestar de todo el conjunto de la creación. La función del libro de Enoc en fomentar el encuentro y el intercambio entre diversas filosofías espirituales es de inestimable valor. Presentando temas de resonancia universal bajo una luz distinta, este documento se erige como un foro para la interacción y el entendimiento mutuo entre distintos sistemas de fe y práctica espiritual. Su capacidad para servir como puente en contextos frecuentemente divididos subraya la idea de que la sabiduría emerge de una amplia gama de orígenes y que la conversación y la mente abierta son esenciales para el crecimiento espiritual compartido. En su esencia, el libro de Enoc, con su tejido de directrices espirituales, visiones proféticas y dilemas éticos, permanece como una fuente de inspiración, desafío y consuelo para los que lo estudian. Invita a una meditación profunda sobre nuestra existencia, el universo y la eternidad, abriendo caminos hacia el entendimiento y la conexión con lo trascendente, y subrayando la importancia de perseguir incansablemente el conocimiento y la comprensión. En un entorno lleno de interrogantes y retos, el libro de Enoc se presenta como un faro de optimismo, guiando a los buscadores por el laberinto de la duda hacia una percepción más amplia de su rol en el cosmos. Su contribución espiritual va más allá de las soluciones que ofrece, abarcando las interrogantes que suscita, motivando a las personas a introspeccionar y observar el mundo con ojos renovados. Nos estimula a indagar, imaginar y superar los confines de nuestro entendimiento presente, ensanchando nuestros horizontes y espíritus hacia las infinitas posibilidades que yacen en nuestra relación con lo divino y el prójimo. Así, el libro de Enoc no solo captura la esencia de la búsqueda humana por significado y justicia, sino que también nos recuerda nuestro deber colectivo de custodiar el planeta y promover el bienestar común. Nos enseña que, aunque nuestra contribución al vasto esquema universal pueda ser modesta, colectivamente poseemos la influencia para moldear nuestro relato hacia un futuro más esperanzador y brillante. Este documento ancestral continúa resonando con aquellos que profundizan en las preguntas fundamentales de la vida y buscan orientación en su jornada espiritual. Nos brinda un espejo donde podemos reflexionar sobre nuestras propias experiencias, desafíos y ambiciones, alentándonos a explorar la profundidad de nuestra identidad y la vastedad del cosmos. En este proceso, el libro de Enoc se transforma de un mero registro histórico o espiritual a un manantial dinámico de sabiduría, acompañante en nuestra constante búsqueda de iluminación, equidad y claridad. El impacto espiritual del libro de Enoc persiste, sobrepasando las fronteras de tiempo y lugar para tocar las vidas de aquellos que, en la penumbra de la incertidumbre, buscan la luz de la verdad. Nos recuerda la intrincada belleza y complejidad de nuestra realidad, impulsándonos a buscar una comprensión más rica de nuestro entorno y de nosotros mismos, con la esperanza de que, en este empeño, nos acerquemos aún más a la esencia divina que impregna cada aspecto de nuestro ser y entorno.